Hola, buenas tardes. Bueno, el día de hoy vamos a continuar ya con nuestra última cápsula de de esta serie que hemos tenido respecto a la literatura náhuatl. Hemos visto a lo largo de estas exposiciones cuál fue el origen de esta literatura, cómo se fue creando, cómo entre los grupos originarios y los primeros grupos que hubo en México pues, se dieron cuenta de algunas cosas, de algunos elementos, cómo se fue construyendo esa literatura, de qué manera se fue haciendo. Vimos cómo también la oralidad ha jugado un papel preponderante en este asunto de la literatura justamente a través de la oralidad. Hemos visto cómo se crearon cómo se fueron creando algunas formas literarias muy interesantes, ¿no? Después vimos algunas cosas relacionadas con los géneros literarios, cómo se crearon, cuáles son. Vimos la división que hay entre Cuicat y Tlachtoli. Vimos algunos signos Cuicat, Teocuicat, Yaucuicat, Xochicuicat, Cuecuechcuicat. También vimos algunos ejemplos de esto que llamamos prosa. Específicamente le dimos un poco más de peso a un tema que es el del Huehuetlactoli, cómo se originó, cómo los primeros vestigios que tenemos de ese género literario, pues pertenecen a la época de los chichimecas, ¿no? De Xolotl, cómo se decían algunas de estos discursos, cómo se extendió por toda Mesoamérica. Y las últimas dos sesiones, bueno, le dedicamos dos sesiones al Huehuetlactoli, pero las últimas dos se refieren o se refirieron a los cantos a los dioses, los cantos sagrados. Bueno, todo eso resulta muy importante, es sin duda alguna un elemento que es valiosísimo para valorar la literatura náhuatl, pero amigos, es muy importante hacer siempre una coyuntura entre el pasado y el presente. En la actualidad hay una gran cantidad de creaciones literarias en las lenguas indígenas nacionales. Eh, esa coyuntura del pasado presente nos permite también ver que hay ciertos temas que se tocaron en el pasado, como el de la muerte, el de la fugacidad de la vida, el de la amistad, que siguen presentes en la actualidad en muchos grupos originarios, en muchos grupos que habitan este país. Y así tenemos que en diversas partes de la República estos grupos originarios, algunos individuos que pertenecen a estos grupos, han estado creando poesía y prosa. Es importante mencionar que la poesía en las lenguas originarias de México es lo que ha destacado más, ¿no? La poesía es la que se ha mostrado de una mayor manera. Es la creación poética la que ha privado por encima de la prosa. Tenemos entonces que hay esa coyuntura del pasado al presente. Tenemos entonces que desde antiguo se creaba literatura que en la actualidad se sigue creando. Y así, por ejemplo, vamos a citar rápidamente, porque en unos cuantos minutos no podríamos hacer un análisis que generalmente hacemos durante todo un semestre, de los escritores y escritoras que hay, sobre todo escritoras, ¿no? Es muy importante mencionarlo, que hay en las diversas lenguas de este país. Y así tenemos, por ejemplo, que entre los zapotecos, pues Gabriel López Chiñas,
un gran creador. Andrés Enestrosa también, ¿no? Un creador muy importante. Y en la actualidad, pues destacan, por ejemplo, Irma Pineda, Natalia Toledo, ¿no? Que son muy, muy importantes. En la zona maya, pues me parece que hay gente muy, muy valiosa que está escribiendo en su lengua. Miguel Maimai, por ejemplo. No voy a citar a todos, porque insisto, son muchos. Cito los que considero más relevantes. Y entre estos escritores está una mujer que hace una poesía excelsa. Es una poesía muy, muy bella. Y esta poeta se llama Briseida Cuevas Cobb. Sin duda alguna, desde mi punto de vista, es de las mayores exponentes de la poesía en lenguas originarias. Y así tenemos, por ejemplo, algunos otros escritores como Ruperta Bautista, que es Tzotzil, Miquea Sánchez, Soque, es una mujer que tiene una poesía muy poderosa, muy fuerte. Eh, tenemos, por ejemplo, a Ismael García Marcelino, por ejemplo, aquí en Michoacán. Alfredo Ramírez, entre los nahuas, el maestro Natalio Hernández, por supuesto, es un referente imprescindible en la creación literaria contemporánea. Librado Silva Galeana, creador también sobre todo de prosa, ¿no? En lengua náhuatl. Em, Tenemos, por ejemplo, a Rupit Sanda Huerta, que también purépecha. Em, Miguel García Zainos, que es totonaco, Martín Tonalmeyo, de Guerrero, Hubert Matiwa Mepa o Tlapaneco, en Guerrero también. En fin, una gran cantidad de creadores. Estos creadores pues se han tenido que enfrentar a una gran cantidad de problemas. Uno de ellos, el más relevante sin duda alguna, es el de la discriminación, el de la discriminación por hablar alguna lengua indígena. Se han tenido que enfrentar a problemas como quién les edita, ¿no? O sea, actualmente lo que se edita, los libros que se publican, pues son bestsellers, cosas que van a tener muy grandes ventas. Entonces, ¿quién lee? ¿No? ¿Quién lee, por ejemplo, poesía que se escribe en alguna lengua originaria? Y no solamente quién lee, sino en qué variante lee. Este es otro de los problemas a los que se enfrentan los escritores en lenguas indígenas, ¿no? En lenguas originarias. Em, no se ha alfabetizado en el nivel o en el grado en el que se requiere para que las personas lean, pero si aún así, si se alfabetizara, pues bueno, hay lenguas indígenas que tienen una gran cantidad de variantes dialectales y esto en algunas lenguas también pues impide la lectura. Por ejemplo, el zapoteco. El zapoteco del centro es diferente al zapoteco de la costa, el zapoteco de la cañada, en fin, es complicado todo esto. Algunos u otros problemas a los que se han enfrentado, por ejemplo, estos escritores, es cómo representar su lengua, ¿no? De qué manera. En el náhuatl, por ejemplo, pues, se representa de una manera como se escribió durante el siglo XVI. Pero, pues bueno, en la actualidad el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas ha optado por hacer una representación del náhuatl más, ¿cómo decirlo? Con un alfabeto distinto, ¿no? Entonces, este es otro problema. En fin, para ir terminando esta cápsula, es muy, muy importante que tomemos en cuenta todos estos elementos. Es muy importante que pensemos en todas estas problemáticas, que no creamos que la literatura en lenguas originarias solamente se creó en el pasado, sino que se sigue construyendo, que siguen enfrentándose a problemas los actuales escritores, las escritoras, principalmente porque, insisto, son mujeres las que han estado escribiendo muchísimo, con obras muy bellas. Entonces, siempre, siempre los invito a tener presente eh, esta otra parte de esa vieja, de esa antigua literatura
que es muy importante y que es la literatura que se está creando en la actualidad. Eh, También habrá que mencionar que muchos de estos libros los puede uno encontrar de forma gratuita en internet. Basta buscar libros de Irma Pineda, libros de Natalia Toledo, de Miguel García Zaynos, en fin, de los escritores, y que tengamos nosotros entonces una, un panorama mucho más amplio, sabiendo que desde antiguo se escribió y que en la actualidad se sigue escribiendo. Bueno, pues con esto damos fin a nuestras charlas. Espero que les haya interesado, que hayan ustedes tenido, aunque sea un poco, del conocimiento de estas antiguas eh, escrituras. En fin, pues nos hemos pasado ya por un minuto. Les deseo muy buenas tardes y hasta la próxima.